El campo de batalla era un infierno de humo, fuego y muerte. Los sonidos de explosiones lejanas resonaban en el aire, mezclándose con los gemidos de los moribundos y el chisporroteo de metal fundido. John Carter yacía inmóvil sobre el suelo calcinado, su respiración irregular, sintiendo como su cuerpo se hundía en la mezcla de barro y sangre que cubría la tierra. Cada intento de moverse enviaba olas de dolor a través de su cuerpo destrozado. Su pierna derecha no respondía, y la sangre goteaba lentamente desde una herida profunda en su costado. Esto es el final, pensó mientras su vista se nublaba. De repente, una sombra se proyectó sobre él. John entrecerró los ojos. La figura delante de él era descomunal, más alta que cualquier humano. Sus ojos dorados lo miraban con una mezcla de curiosidad y preocupación. Era ella. La alienígena de casi 3 metros. Su piel azul cerúlea brillaba con suaves líneas bioluminiscentes que latían lentamente con cada respiración. Su cabello, o lo que fuera esa masa de tentáculos oscilantes, se movía suavemente con la brisa cargada de cenizas. John intentó alcanzar su blaster, pero sus dedos apenas se movieron. «No eres uno de los nuestros», murmuró con la poca fuerza que le quedaba. La mujer gigante se arrodilló junto a él con una gracia que no esperaba de una criatura de su tamaño. Su mano, grande pero extrañamente delicada, apartó la suciedad de su rostro con un gesto sorprendentemente tierno. «No, no lo soy», respondió ella, su voz profunda resonando en su pecho como un eco suave. «Pero no te dejaré aquí». John quería protestar, quería decirle que lo dejara, que no valía la pena. Pero la calidez de su toque, la extraña paz que emanaba de ella, lo hizo cerrar los ojos. Y entonces, la oscuridad lo envolvió. Un despertar inesperado. John despertó con un sobresalto, su corazón martillando en su pecho. Tardó un momento en darse cuenta de que ya no estaba en el campo de batalla. El aire aquí era diferente, limpio, cálido, con un aroma extraño pero reconfortante. Sus ojos exploraron la caverna a su alrededor, iluminada por suaves destellos de luz bioluminiscente incrustados en las paredes. No había ruidos de guerra, ni órdenes gritadas en su oído. Solo un silencio tranquilo, interrumpido por el murmullo de agua cercana. Y entonces la vio. Barrala estaba de pie cerca de él, sus ojos dorados observándolo con paciencia. Su figura, tan grande e imponente, se veía tranquila, segura, como si el caos de la guerra nunca hubiera tocado su mundo. «Estás despierto», dijo suavemente. John intentó sentarse, pero un dolor punzante en su costado lo hizo jadear. «Gran error». «Despierto, y jodido», gruñó, apoyándose en los suaves cojines que lo rodeaban. Barrala se acercó con una taza en la mano, su mirada fija en él. «Bebe», ordenó suavemente, extendiéndosela. John la tomó con manos temblorosas. El líquido dentro tenía un color púrpura intenso. Olía a algo parecido a la menta, pero con un toque metálico. «¿Qué es esto?», preguntó con suspicacia. «Medicina», respondió ella con calma. «Sana de dentro hacia afuera». John bebió a sorbos, sorprendiéndose por la calidez que le recorrió el cuerpo. Sus músculos dolidos comenzaron a relajarse de inmediato. «Supongo que no tienes whisky», murmuró con una media sonrisa. Barrala lo observó con curiosidad. «No. Pero puedo aprender a hacerlo». John sonrió débilmente, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que alguien realmente se preocupaba. Dudas y realidades. A medida que las horas pasaban, John trataba de procesar la situación. Había sido salvado por una alienígena gigantesca, y ahora estaba en lo que parecía ser su refugio. «¿Por qué me salvaste?», preguntó finalmente, su voz más fuerte que antes. Barrala, que estaba ocupada moliendo algunas hierbas en un recipiente de piedra, no levantó la mirada. «Porque estabas muriendo». John frunció el ceño. Muchos estaban muriendo. «¿Por qué yo?». Barrala detuvo su tarea y lo miró fijamente. «Porque estabas solo». John se quedó en silencio. No había respuesta a eso. Barrala continuó, su voz suave pero firme. «No deberías estar solo en la muerte, humano». John sintió un nudo en la garganta. Años de guerra, de ver morir a sus compañeros, de ser dejado atrás, todo le golpeó de repente. «Gracias», murmuró, y por primera vez en mucho tiempo, lo dijo en serio. Barrala simplemente asintió. La primera prueba. Cuando John intentó ponerse de pie al día siguiente, descubrió cuán frágil era su cuerpo. Su pierna herida temblaba bajo su peso, y tuvo que agarrarse a la pared de la cueva para no desplomarse. Barrala lo observaba desde cerca, sus brazos cruzados sobre su pecho masivo. «Tu cuerpo aún no está listo», advirtió.
Jon, terco como siempre, forzó una sonrisa. Bueno, mi cuerpo no tiene muchas opciones ahora. Intentó dar un paso, pero antes de que pudiera caer, Barrala lo tomó en sus brazos con una facilidad insultante. Y oye, puedo hacerlo yo solo, protestó, aunque en realidad agradecía no estar besando el suelo. No necesito verte caer para saber que necesitas ayuda, respondió ella con serenidad mientras lo depositaba nuevamente sobre la cama. Jon la miró con algo entre fastidio y gratitud. Esta mujer es más terca que yo, pensó. Barrala colocó una mano firme sobre su pecho, con la calidez de su piel traspasando la delgada tela que lo cubría. Descansa, humano. Todo lo demás vendrá después. Jon cerró los ojos, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que tal vez, solo tal vez, alguien realmente lo estaba cuidando. Y por ahora, eso era suficiente. Jon despertó con una sensación extraña, algo que no había sentido en años. Tranquilidad. Ya no había el estruendo de explosiones ni el zumbido de las comunicaciones militares en sus oídos. Solo el suave murmullo del agua fluyendo y el cálido resplandor de la bioluminiscencia en las paredes de la cueva. Giró la cabeza con esfuerzo, y allí estaba ella. Barrala, la alienígena gigante que lo había sacado del infierno de la batalla, estaba sentada junto a él, moliendo hierbas en un recipiente de piedra con un ritmo meticuloso. Su rostro, de un azul profundo, estaba sereno, con aquellos ojos dorados fijos en su tarea. «¿Sigues aquí?», Jon murmuró, su voz áspera y rota por la sequedad. Barrala levantó la vista con una leve sonrisa. «No tenía intención de irme». Jon trató de incorporarse, pero el dolor punzante en su costado lo hizo gemir y caer de nuevo contra el suave colchón. Barrala dejó su trabajo y se acercó, colocando una mano firme pero suave sobre su pecho. «Aún no, humano. Tu cuerpo necesita más tiempo». Jon la miró, sintiendo una mezcla de gratitud e incomodidad. No estaba acostumbrado a que alguien se preocupara por él. «He estado peor, créeme», intentó bromear, pero su respiración entrecortada lo traicionó. Barrala no parecía impresionada. «Y estarás peor si sigues forzándote. Ahora, bebe». Le acercó una taza llena de un líquido espeso de color esmeralda. «Ayudará a sanar tus heridas». Jon olfateó el contenido con recelo. Olía a tierra húmeda y algo metálico. «¿Qué demonios es esto?». «Vida», respondió ella, su voz inmutable. Jon resopló pero bebió de todos modos. El líquido era espeso y tenía un regusto amargo, pero cuando pasó por su garganta, sintió un calor reconfortante esparciéndose por su cuerpo. «Demonios, eso no está tan mal», admitió, limpiándose la boca con la manga de la camisa. Barrala sonrió ligeramente. «Me alegra que no te hayas desmayado». Jon arqueó una ceja. ¿Era una posibilidad? Barrala se encogió de hombros, y por primera vez, Jon vio un destello de humor en su mirada. Rutinas extrañas, pero necesarias. Con el paso de los días, Jon comenzó a acostumbrarse a la rutina impuesta por Barrala. Cada mañana, ella lo despertaba con una taza de la infusión curativa y lo ayudaba a levantarse, siempre con una paciencia infinita. Luego, inspeccionaba sus heridas, aplicando una mezcla de hierbas y compuestos alienígenas que zumbaban suavemente sobre su piel. Al principio, Jon luchaba contra su ayuda. Quería probar que podía hacerlo solo, pero sus piernas temblorosas y su costado en llamas le recordaban que no era tan invulnerable como solía ser. «Déjame ayudarte», decía Barrala cada vez que intentaba levantarse sin su apoyo. Jon gruñía, pero aceptaba. Después de todo, ¿qué opción tenía? Con el tiempo, dejó de resistirse y comenzó a disfrutar de las pequeñas cosas. El silencio pacífico de la caverna, la forma en que Barrala parecía anticipar sus necesidades sin que él tuviera que pedir nada. Pero también estaba el peso de la incertidumbre. Una noche, mientras Barrala lo ayudaba a caminar por la orilla de un lago subterráneo, Jon no pudo evitar preguntarlo. «¿Qué pasará cuando esté mejor?». Barrala lo miró, su expresión serena pero con un toque de tristeza. «Eso depende de ti». Jon frunció el ceño. «No creo que pueda quedarme aquí para siempre». Barrala asintió lentamente. «No tienes que hacerlo. Pero hasta entonces, sanarás». Jon suspiró, mirando su reflejo en el agua brillante. ¿Sanar? ¿Realmente era tan simple? El primer paso hacia la recuperación. Después de semanas de cuidados, llegó el día en que Barrala decidió que Jon estaba listo para dar su primer paso por su cuenta. «Camina hacia mí», le indicó, parada a unos metros de distancia. Jon se levantó con esfuerzo, apoyándose en la pared. Cada músculo de su cuerpo protestaba, pero no podía negar que se sentía más fuerte.
Dio un paso, luego otro. Barrala observaba en silencio, sin intervenir. Jon avanzó lentamente, pero cuando estaba a medio camino, su pierna se dobló y cayó de rodillas con un gruñido de frustración. ¡Maldita sea! Antes de que pudiera intentar levantarse, Barrala estuvo a su lado, ofreciéndole su brazo. No es una falla caer, Jon Carter. Es solo parte del proceso. Jon la miró, respirando con dificultad. Sí, bueno, mi orgullo opina diferente. Barrala sonrió suavemente. El orgullo no sana heridas. La paciencia sí. Jon tomó su brazo, y juntos, se pusieron de pie. Un nuevo tipo de fuerza. A medida que pasaban los días, Jon comenzó a darse cuenta de algo. No era solo su cuerpo lo que estaba sanando, sino algo más profundo. Barrala no solo curaba sus heridas físicas, le enseñaba algo que nunca había tenido en su vida, un sentido de pertenencia. ¿Siempre eres así de amable?, preguntó una tarde mientras ella le servía una comida hecha de frutas alienígenas que sabía sorprendentemente bien. Barrala se encogió de hombros. Cuido a los que necesitan ser cuidados. Jon bajó la mirada. Nadie me ha cuidado antes. No de esta manera. Barrala inclinó la cabeza. Tal vez nunca tuviste la oportunidad de permitirlo. Jon la miró por un largo momento y, por primera vez, no sintió la necesidad de responder con sarcasmo. Tal vez, solo tal vez, podía aprender algo de todo esto. La sombra del pasado. A pesar de todo, las pesadillas no lo abandonaban. Cada noche, Jon soñaba con el campo de batalla, con las voces de sus compañeros caídos llamándolo desde la oscuridad. Barrala lo encontraba despierto en la madrugada, con la mirada perdida y las manos temblorosas. El pasado te persigue, dijo una noche, sentándose junto a él. Jon frotó sus sienes. Sí, y no sé cómo dejarlo ir. Barrala colocó su mano sobre la de él. El pasado no se deja ir. Se aprende a convivir con él. Y yo estaré aquí para ayudarte. Jon miró su mano sobre la suya y, por primera vez, sintió que esas palabras podrían ser ciertas. Tal vez, aquí, en este extraño refugio, podría encontrar algo más que solo recuperación. Tal vez podría encontrar paz. Jon comenzaba a entender que la vida bajo el cuidado de Barrala era diferente a todo lo que había conocido. No había órdenes gritadas, no había explosiones ni necesidad de estar siempre en guardia. Pero había algo más inquietante en la tranquilidad, el tiempo para pensar. Y pensar era lo último que quería hacer. Aceptando la realidad. Las cicatrices en su cuerpo sanaban, pero las de su mente eran otra historia. Barrala, con su paciencia infinita, lo guiaba día tras día, enseñándole a moverse nuevamente sin depender del dolor como combustible. Pero Jon aún luchaba con la idea de ser vulnerable, de no ser el soldado indestructible que siempre había pretendido ser. No tienes que demostrarme nada, Jon Carter, dijo ella un día mientras lo ayudaba a caminar por la caverna. Jon se apoyó en la pared, respirando con dificultad. Dilo a mi cabeza, no a mi cuerpo. Barrala inclinó la cabeza, su expresión tan tranquila como siempre. La mente tarda más en sanar que el cuerpo. Jon dejó escapar un resoplido de frustración. Entonces mi mente debe estar hecha pedazos. Barrala le ofreció su brazo, y aunque su instinto le gritaba que se negara, aceptó. Una nueva rutina. Cada día era diferente, pero seguía una rutina que Barrala parecía haber diseñado solo para él. Por la mañana, comenzaban con estiramientos lentos en la orilla del lago subterráneo. Las aguas brillaban con una luz suave, reflejando las marcas bioluminiscentes de Barrala mientras ella demostraba ejercicios diseñados para fortalecer su cuerpo sin forzarlo demasiado. Al principio, Jon protestaba, pero con el tiempo, sintió que su cuerpo respondía. Bien, dijo Barrala un día, observándolo mientras lograba caminar sin apoyo. Eres más fuerte de lo que crees. Jon sonrió, aunque su respiración era pesada. Es solo porque tengo una entrenadora demasiado terca. Barrala arqueó una ceja, su tono tranquilo pero firme. Terca, porque me importa. Jon sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a que a alguien le importara tanto. Enfrentando el pasado. Las noches seguían siendo difíciles. Las pesadillas persistían, arrastrándolo de regreso al campo de batalla con una brutalidad implacable. Una de esas noches, Barrala lo encontró junto al lago, sentado con las rodillas dobladas, la mirada perdida en la negrura del agua. Ella se acercó sin decir nada y se sentó a su lado. No puedes seguir corriendo de tus recuerdos, Jon Carter. Jon cerró los ojos, su mandíbula apretada. No corro,
Solo intento seguir adelante. Barrala extendió una mano y la colocó suavemente sobre su hombro. Seguir adelante significa enfrentar lo que duele. Jon dejó escapar una risa amarga. Fácil para ti decirlo. Tu mundo no está lleno de esto. Barrala suspiró, sus ojos dorados reflejando las luces de la caverna. Mi pueblo también ha conocido la guerra, Jon. Pero aprendimos a no dejar que nos consuma. Jon la miró, sorprendido. ¿Cómo lo superaron? Barrala miró hacia el agua por un momento antes de responder. Juntos. Nos cuidamos unos a otros. Nadie sufre solo. Jon bajó la mirada, sintiendo que su corazón se apretaba. Eso suena bien. Ella le dio una sonrisa suave. Aquí, no tienes que hacerlo solo. Jon exhaló lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, la idea de compartir su carga no le parecía tan aterradora. La prueba del corazón. Barrala decidió un día que era momento de enfrentar algo más que la recuperación física. Lo llevó a una cámara diferente dentro de la cueva, un lugar adornado con plantas que brillaban suavemente y espejos de agua cristalina. Esta es la prueba del corazón, explicó. Aquí, enfrentarás lo que más temes. Jon frunció el ceño. ¿Pesadillas? Porque ya tengo suficientes de esas. Barrala sonrió. No. A ti mismo. Jon la miró con incredulidad, pero cuando se acercó al agua, vio su reflejo distorsionado. No era el soldado fuerte y seguro que siempre había pretendido ser. En su lugar, vio un hombre cansado, herido, humano. No me gusta lo que veo, murmuró. Barrala se paró detrás de él, colocando su mano en su hombro. Es hora de aceptar quién eres, Jon Carter. No solo lo que has sido. Jon tragó saliva, mirando el reflejo con una intensidad nueva. Tal vez, solo tal vez, Barrala tenía razón. Un momento de confianza. Después de la prueba, Jon comenzó a sentirse más cómodo en su piel, más abierto a la idea de que no todo tenía que ser una lucha constante. Un día, mientras estaban sentados junto a la laguna, Jon decidió romper el silencio. Barrala, gracias. Ella lo miró con una suave sorpresa. ¿Por qué? Jon se encogió de hombros. Por no rendirte conmigo. Barrala sonrió, colocando una de sus grandes manos sobre la suya. No se abandona a aquellos que necesitan cuidado. Jon miró su mano sobre la suya, notando la calidez y la seguridad que irradiaba. Por primera vez, se permitió aceptar que tal vez, aquí, había encontrado algo más que solo un lugar para sanar. Tal vez, había encontrado un hogar. El futuro espera. Esa noche, mientras se acostaba, sintió una paz que no recordaba haber sentido antes. Claro, la guerra aún estaba allá afuera, pero por ahora, aquí, con Barrala, podía permitirse imaginar un futuro diferente. Quizás quedarse no era una mala idea después de todo. Barrala, como si pudiera leer sus pensamientos, se inclinó cerca de él antes de que cerrara los ojos. No hay prisa, Jon Carter. El futuro espera. Jon sonrió, permitiéndose por primera vez en mucho tiempo esperar algo más que solo sobrevivir. Los días se volvieron semanas, y Jon Carter comenzó a notar cambios dentro de sí mismo. Su cuerpo se fortalecía, su paso era más firme y su mente... Bueno, su mente aún era un campo de batalla en sí misma. Barrala, con su infinita paciencia, le mostraba que la vida podía ser diferente. Que no siempre tenía que estar en guerra con el mundo. Pero la lucha más difícil era aceptar que podía confiar en alguien más. Cimientos inestables. Una tarde, mientras intentaba mover algunas piedras más grandes en la caverna bajo la supervisión de Barrala, su pierna cedió y cayó pesadamente al suelo, golpeando su rodilla contra la roca dura. «¡Maldición!», gruñó, golpeando el suelo con su puño cerrado. Barrala se acercó de inmediato, pero no intentó levantarlo. «Tu cuerpo aún se recupera», dijo con calma, observándolo con esos ojos dorados que todo lo veían. Jon respiró con dificultad, sintiendo la frustración burbujear en su pecho. «Sí, ya sé. Me lo recuerdas todos los días». Barrala se inclinó y le ofreció su mano, su expresión tranquila pero firme. «Y seguiré recordándotelo hasta que lo aceptes». Jon miró su mano por un momento antes de aceptarla, dejando que ella lo ayudara a levantarse con una facilidad insultante. «Esto es humillante», murmuró. Barrala sonrió suavemente. «Esto es necesario. Construyendo confianza». Esa noche, después del incidente con las piedras, Jon se encontró sentado junto al lago subterráneo, observando su reflejo en el agua. Su piel aún mostraba cicatrices frescas, pero había algo más, algo nuevo.
Barrala se sentó a su lado en silencio, dándole su espacio, como siempre hacía. Después de unos minutos, Jon suspiró. No estoy acostumbrado a esto. A tener a alguien que esté ahí. Barrala inclinó la cabeza. Tu mundo es diferente. Lleno de ruido. Aquí, las cosas son más simples. Jon se rió sin humor. Simple no significa fácil. Barrala colocó una de sus grandes manos sobre su brazo, su toque firme pero reconfortante. No. Pero significa que no tienes que hacerlo solo. Jon la miró de reojo y, por primera vez, no sintió la necesidad de discutir. Lecciones de paciencia. Barrala tenía una forma particular de enseñarle cosas a Jon sin que pareciera que lo hacía. Un día, mientras caminaban por un sendero sinuoso en la caverna, ella se detuvo y señaló un pequeño brote que emergía de una grieta en la roca. Mira esto, dijo, su voz llena de calma. Jon se encogió de hombros. Es una planta. ¿Y qué? Barrala sonrió. Creció en la piedra. Tardó años en encontrar su camino, pero nunca se rindió. Jon la miró, entendiendo la metáfora implícita. ¿Estás diciendo que debería ser más como una maldita planta? Barrala sonrió, su expresión enigmática. Estoy diciendo que la paciencia tiene su recompensa. Jon dejó escapar un suspiro. Nunca fui bueno en eso. Barrala tomó suavemente su mano y la colocó sobre el brote. Nunca es tarde para aprender. Jon sintió la calidez de su mano sobre la suya y, por primera vez, permitió que esas palabras tuvieran sentido. Los muros caen. Jon había comenzado a confiar en Barrala de formas que nunca creyó posibles. Pero la verdadera prueba de su vínculo llegó cuando intentó dormir solo en la caverna más lejana. Las pesadillas lo golpearon con fuerza. Explosiones, gritos, el sonido de su respiración agitada, todo volvió de golpe. Se despertó gritando, sudando, su pecho subiendo y bajando frenéticamente. Barrala apareció rápidamente, arrodillándose a su lado y colocando su mano en su espalda. Estoy aquí, Jon. Respira. Jon, con el pulso acelerado, dejó que su toque lo anclara a la realidad. No puedo sacarlo de mi cabeza, dijo en voz baja, casi como un susurro. Barrala deslizó su mano hacia su mejilla, guiándolo para que la mirara. No tienes que hacerlo solo. Jon cerró los ojos y dejó que su presencia calmara el caos en su mente. Gracias, susurró finalmente. Barrala asintió, sus ojos brillando con una suavidad que solo ahora empezaba a entender. Siempre. Una decisión difícil. Los días siguientes, Jon se encontró con una pregunta que no podía evitar. ¿Podía quedarse aquí para siempre? Mientras ayudaba a Barrala con las tareas diarias, recogiendo hierbas y explorando la cueva, comenzó a darse cuenta de que su deseo de regresar a la guerra se desvanecía lentamente. Una tarde, mientras compartían una comida sencilla, Jon finalmente lo dijo. Barrala, creo que quiero quedarme. Ella lo miró, su expresión tranquila pero con un destello de algo más en sus ojos dorados. ¿Estás seguro? Jon asintió lentamente. Sí. Aquí, me siento diferente. Como si tuviera una oportunidad de ser algo más. Barrala sonrió suavemente y colocó su mano sobre la de él. Entonces, quédate. Aquí siempre habrá un lugar para ti. Jon miró su mano sobre la suya y supo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando una decisión que no tenía nada que ver con la guerra. Un nuevo propósito. Con el paso de los días, Jon comenzó a asumir pequeñas responsabilidades en la comunidad de los Qatari. Aprendió sobre sus costumbres, sobre su cultura basada en el cuidado mutuo y la sanación. Una noche, mientras estaban sentados bajo la luz bioluminiscente de las cavernas, Barrala le habló con voz suave. Eres más fuerte de lo que crees, Jon Carter. No solo como soldado, sino como hombre. Jon la miró, sintiendo un calor que no tenía nada que ver con la temperatura de la cueva. Tú también eres más de lo que pensaba. Barrala inclinó la cabeza, sonriendo levemente. Entonces hemos aprendido algo el uno del otro. Jon sonrió, sabiendo que esas palabras eran más ciertas de lo que nunca hubiera imaginado. Y por primera vez, sintió que tenía algo por lo que luchar que no implicaba destruir. El tiempo pasó lentamente en la caverna de los Qatari, pero Jon Carter ya no sentía la impaciencia que antes lo consumía. Sus heridas habían sanado, su cuerpo se fortalecía día a día, pero lo más sorprendente era su mente. Por primera vez en su vida, su existencia no estaba dictada por órdenes ni la necesidad de supervivencia. Aquí, con Barrala, había encontrado algo diferente. Paz. Pero la pregunta seguía rondando su mente. ¿Era suficiente?
Tomando decisiones. Una mañana, mientras ayudaba a Barrala a recolectar algunas hierbas medicinales cerca de la entrada de la cueva, la pregunta que había evitado finalmente escapó de sus labios. ¿Y qué pasa después de esto?, preguntó, su voz calmada pero con un trasfondo de inquietud. Barrala se detuvo, girando lentamente hacia él. ¿A qué te refieres? Jon exhaló, dejando caer las hojas que tenía en la mano. Digo, ¿qué pasa conmigo? ¿Con nosotros? No puedo quedarme aquí escondido para siempre. Barrala inclinó la cabeza, su mirada dorada penetrante pero gentil. No estás escondido, Jon Carter. Estás sanando. Y cuando estés listo, el camino que elijas será el correcto. Jon dejó escapar una risa amarga. No sé si sé cómo elegir un camino que no implique disparar un arma. Barrala extendió su mano, colocándola sobre su pecho. Tu corazón ya ha elegido. Solo necesitas escucharlo. Jon miró su mano sobre él, sintiendo la calidez y la certeza que emanaba de ella. Tal vez tengas razón, susurró. Una oportunidad de permanecer. Con cada día que pasaba, la idea de quedarse se volvía más atractiva. Trabajar junto a Barrala, aprender las formas pacíficas de su pueblo, construir en lugar de destruir, era algo completamente nuevo para él. Pero la guerra aún lo llamaba en sus pesadillas. Una noche, después de otra mala racha de sueños, Jon se sentó junto al lago subterráneo, frotándose las sienes. Barrala se unió a él en silencio, esperando, dándole el espacio que necesitaba. Finalmente, él habló. No puedo dejar de pensar en los que dejé atrás. Barrala miró el reflejo de las luces en el agua. No puedes cambiar el pasado, Jon Carter. Pero puedes elegir un futuro diferente. Jon soltó un suspiro, apoyando la cabeza en sus manos. ¿Y si no puedo? ¿Y si siempre seré solo un soldado? Barrala colocó su mano en su espalda, firme pero reconfortante. Eres más que un soldado. Aquí, has aprendido a ser un hombre. Las palabras golpearon a Jon con una verdad que no había querido aceptar. Tal vez debería intentarlo. Barrala sonrió suavemente. El primer paso ya lo diste cuando decidiste quedarte. Un nuevo propósito. Con su decisión tomada, Jon se involucró más en la vida diaria de los Qatari. Trabajaba con ellos, aprendía sobre sus tecnologías orgánicas y su conexión con la naturaleza que los rodeaba. Un día, Barrala le presentó a un grupo de jóvenes Qatari que observaban a Jon con una mezcla de curiosidad y respeto. Ellos quieren aprender de ti, dijo ella con una sonrisa. Jon arqueó una ceja. ¿Aprender qué? Barrala cruzó los brazos. Disciplina. Perseverancia. Y quizás un poco de esa terquedad humana. Jon se rió. Bueno, eso último es mi especialidad. Los jóvenes se acercaron, y con la paciencia que nunca pensó que tenía, Jon comenzó a enseñarles tácticas de defensa y resistencia. Pero en lugar de convertirlos en soldados, les enseñó a protegerse sin perder su esencia pacífica. Poco a poco, comenzó a encontrar algo en lo que realmente era bueno, algo que no implicaba violencia sino preparación. La confesión. Una noche, después de un largo día de trabajo, Jon y Barrala se sentaron juntos en una plataforma que daba a la cueva iluminada por la bioluminiscencia natural. El silencio entre ellos era cómodo, pero Jon sentía que había algo más que debía decir. Barrala, dijo, mirando hacia el cielo rocoso sobre ellos. Nunca nadie ha hecho por mí lo que tú has hecho. Barrala giró su cabeza hacia él. Solo hice lo que creí correcto. Jon sacudió la cabeza, una leve sonrisa en su rostro. No, hiciste más. Me diste algo que nunca tuve antes. Un hogar. Barrala lo miró por un largo momento antes de hablar. Aquí siempre tendrás un lugar, Jon Carter. Jon tomó su mano, sorprendiéndose a sí mismo con el gesto. No sé a dónde me llevará este camino, pero quiero que estés en él. Barrala sonrió suavemente, entrelazando sus dedos con los de él. Lo estaré. Y en ese momento, Jon sintió que finalmente estaba donde debía estar. Un futuro juntos. Con el tiempo, Jon dejó de mirar hacia atrás y comenzó a enfocarse en lo que tenía delante. Ya no era solo un soldado tratando de olvidar la guerra, era alguien que había encontrado una nueva razón para seguir adelante. Junto a Barrala, descubrió que la fuerza no siempre venía de la batalla, sino de la voluntad de cambiar, de permitir que otros lo ayudaran y de aprender a sanar. Entonces, ¿qué sigue, princesa azul? Bromeó un día mientras caminaban juntos por la cueva. Barrala le lanzó una mirada divertida. Construir algo nuevo. Juntos. Jon sonrió, mirando el camino por delante con una confianza renovada.
Juntos suena bien. Y por primera vez en mucho tiempo, John Carter no sintió la necesidad de volver a la guerra. Había encontrado su hogar.